Se denomina fractura mandibular a toda solución de continuidad o fractura del hueso de la mandíbula, también llamada maxilar inferior. Causa: es consecuencia de un traumatismo cerrado, como recibir un golpe con un bate de béisbol u otro objeto. Consecuencia: sangrado, dolor, hinchazón, obstrucción de las vías respiratorias, problemas en la alineación de los dientes, dificultad para comer, dificultad para hablar, adormecimiento de la parte de la mandíbula o la cara. Tratamiento: reposo mandibular, cirugía, manteniéndola cerrada con la técnica de sutura de alambre intraósea hasta que los huesos suelden. Braquicefalia es una deformidad craneal que consiste en el aplanamiento de toda la parte posterior de la cabeza. La cabeza de estos bebés es más corta de lo normal. Se considera que un bebé tiene braquicefalia cuando el ancho, o sea, la distancia de oreja a oreja, supera el 81% del largo. Esta deformación suele ser más frecuente durante los primeros 6 meses del lactante. Las causas o factores se deben a malposiciones intrauterinas o ya sea que el bebé duerme mucho tiempo boca arriba, y muy común en bebés prematuros, ya que su cráneo es más blando, lo que le permite la facilidad de deformaciones craneales. Es recomendable corregir esta deformación antes de los 18 meses, ya que después de esta edad los huesos del cráneo empiezan a fusionarse. Su tratamiento vendría siendo unos cascos o bandas craneales que ayudarán a redondear o a moldear la cabeza del bebé. Para prevenirlo, se debe cambiar al niño de posición cada 2 horas cuando duerme. Al momento de amamantar el bebé, no apoyar o hacer presión en su cabeza. Esta deformación por lo general solo causa problemas estéticos y muy rara vez presentan hipotonía y retraso motor. Un quiste leptomeningio es un saco lleno de líquido en el cerebro o en la médula espinal. Se forma entre el cerebro o la médula espinal y la membrana aracnoidea. Esta membrana es una capa delgada de tejido alrededor del cerebro. Es uno de los recubrimientos de protección que envuelven el cerebro. El quiste contiene líquido cefalorraquídeo. Es el líquido que está de manera natural alrededor del cerebro y la médula espinal. Estos quistes suelen aparecer más que nada en los niños, pero también puede darse en personas adultas. Algunos de sus síntomas son dolor de cabeza, náuseas y vómitos persistentes, vértigo o mareos constantemente, problemas para oír o ver, convulsiones y hasta dificultades con el equilibrio para caminar. El tratamiento para un quiste aracnoideo o leptomeningio depende del proveedor médico que le atienda. Este médico le podría sugerir extirpar el quiste mediante una cirugía. Si el quiste no causa síntomas y no crece, el médico puede elegir observarlo atentamente y repetir las pruebas de diagnóstico por imágenes, como tomografías, resonancias, y que son las principales y las que se usan para este tratamiento. El tratamiento depende principalmente de la ubicación y del tamaño del quiste, y de si causa síntomas o no. Así se puede detectar si puede lograr a crecer a mayor escala durante el tiempo y complicarse, y eso obviamente perjudica al paciente. Algunas complicaciones posibles de un quiste aracnoideo pueden ser que si se deja de tratar, logra causar daño neurológico permanente a medida que el quiste sea grande o haya sangrado. Por eso es importante hacer un diagnóstico preventivo y a tiempo para que el paciente no llegue a este punto de complicación. Calcificaciones cerebrales. ¿Qué es una calcificación cerebral? Las calcificaciones cerebrales es un trastorno en el cual el calcio que entra en el cuerpo y que es absorbido generalmente por los huesos y los dientes se depositan
en otras áreas del cuerpo como el cerebro. Los depósitos de calcio en el cerebro pueden causar problemas en el órgano, interferir con las funciones cerebrales. Causa de calcificaciones cerebrales. Las posibles causas de las calcificaciones cerebrales son los depósitos metastásicos secundarios o una alteración local de la barrera hematoencefálica, o pueden ser debidas a un trastorno del metabolismo del calcio neuronal. Los síntomas. Los síntomas incluyen el deterioro de las funciones motoras, demencia, retraso mental, parálisis cerebral espástica, disastria. La disastria es el trastorno del habla en el cual las articulaciones verbales es muy pobre. Espasticidad. Los músculos se mantienen permanentemente contraídos. Problemas oculares. Atetosis. La atetosis es el trastorno caracterizado por movimientos involuntarios, lentos y sinuosos de las manos o de los pies y de los pies. Las características de la enfermedad de Parkinson, tales como temblor, rigidez, resistencia a los movimientos impuestos, apariencia facial de máscara arrastrada, los pasos al andar y dedos enrollados pueden suceder en individuos con, con la patología de calcificaciones cerebrales. Otros síntomas pueden ser la distonía, desorden muscular que produce contracción. eh, el tratamiento, no existe cura al día de hoy para este síndrome de calcificaciones cerebrales, ni existe un tratamiento estándar para la enfermedad, lo cual hace que los teóricos tratamientos estén dirigidos a minimizar los síntomas. El pronóstico para las personas con este síndrome es poco alentador. El deterioro neurológico es progresivo, acaba en incapacidad y le puede causar la muerte. Buenas, aquí hablaremos sobre la enfermedad de Paget. Es un trastorno óseo crónico. Normalmente hay un proceso en el cual los huesos se descomponen y luego vuelven a crecer. En la enfermedad de Paget este proceso es anormal. Hay una descomposición excesiva y un nuevo crecimiento óseo. Las causas no se sabe aún, pero se dice que puede ser por factores ambientales o genéticos. Los síntomas, eh, mostrando ya los que están ahí y agregando otros que es como puede dar presión en los nervios, pérdida de audición, aumento de tamaño de la cabeza y empeora lentamente con el tiempo y no se propaga a los huesos normales. El tratamiento. Para evitar complicaciones se necesita encontrar y tratar la enfermedad cuando está comenzando. Está como los medicamentos que hacen reducir el dolor y hacen más lento el progreso de la enfermedad. También está hacerse cirugía. A veces es necesario para ciertas complicaciones. En este caso hablamos del cráneo. Bueno, se le hace la cirugía para poder reducir la presión sobre un nervio. Si el agrandamiento del cráneo no vaya a afectar el sistema nervioso. En este rayo X que vemos aquí en la foto de la izquierda, vemos cómo es un cráneo sin la patología y en la derecha cómo se ve con ella. Puse fotos para que se viera un poco más. Bueno, a esas cositas blancas que se le llaman signos de algodón. Hace referencia al aspecto que tiene la radiografía en el cráneo. Ok, a continuación estaré hablando sobre el neumoencéfalo. En esta patología no estoy un poco de acuerdo con su nombre, ya que el prefijo neumo viene siendo de pulmón. Ok, esta patología es prácticamente la presencia de aire en el interior de la cavidad craneal. Produce la mayoría de las veces por traumatismos craneales graves
Cirugías también pueden ser y se caracteriza por una elevada letalidad. Un ejemplo es después de una operación craneal, puede que el aire quede atrapado en la cavidad craneal. Por eso se utiliza mucho el método de tomografía computarizada craneal que se recomienda después de la postoperación para descartar totalmente el aire. La disminución del nivel de conciencia, la agitación psicomotriz son una de las principales manifestaciones clínicas que acompañan a esta patología craneal. Tenemos que la resonancia también es para ver los tejidos cerebrales más a profundidad, y uno del tratamiento es con un tratamiento conservador a base de oxígeno suplementario, como una absorción que absorbe el oxígeno prácticamente. Y en la imagen de la izquierda se puede ver la presencia de aire en su zona parietal, y en la imagen de la derecha mantiene aire en su zona frontal. Sería todo. Trastorno de unión cráneo-cervical. Es un trastorno que afecta a los huesos que unen la cabeza con la sección del cuello. Lo mismo pueden presentarse por diversas causas, como al nacer, de maneras congénitas, o por resultado de lesiones o trastornos que aparezcan con anterioridad en un individuo. Las causas, como ya mencionamos, se presentan por defectos congénitos. Pueden presentarse también al sufrir una artritis reumatoide. Se pueden presentar también cuando el paciente ha sufrido o padece de una patología de Paget. Se pueden presentar también por tumores avanzados en caso de nivel de metástasis, o por lesiones externas como accidentes. Los síntomas que se pueden presentar en esta patología son muy variados dependiendo de la zona afectada. Estos pueden empezar después del traumatismo cervical, o pueden aparecer de una manera sin razón aparente. La misma presenta un dolor en el cuello. A menudo puede padecer cefalea, que se inicia siempre en la parte posterior de la cabeza. Por lo general, los movimientos de la cabeza siempre van a agravar el dolor, por lo que el paciente no puede moverse. También se presenta a la hora de toser o inclinarse, lo que desencadena los mismos niveles de dolor. El dolor cervical puede extenderse incluso hasta la zona de los brazos, causando graves molestias para el paciente. El tratamiento que se ofrece para este tipo de patología es una realineación o tracción e inmovilización de las estructuras afectadas, posibles cirugías dependiendo de la zona afectada y el estudio que realiza el médico, o otros tratamientos dependiendo de la causa por la que se dé, ya sea si es por tipo de lesión, si es de manera congénita, o si son por secuelas de patologías anteriores mencionadas como artritis o patologías de Paget. Hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro de los ventrículos del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral. Sin embargo, la presión de demasiado líquido cefalorraquídeo que se produce a causa de la hidrocefalia puede dañar los tejidos cerebrales y provocar una variedad de deterioros en la función cerebral. Los síntomas en bebés son cambios en la cabeza, una cabeza inusualmente grande, un aumento rápido del tamaño de la cabeza o un punto blando en la fontanela hinchado o tenso en la parte superior de la cabeza. Signos y síntomas físicos serían vómitos, somnolencia, irritabilidad, alimentación deficiente, convulsiones, ojos fijos hacia abajo, deficiencia en el tono y la fuerza muscular, respuesta deficiente al tacto, crecimiento deficiente. Adultos jóvenes y de mediana edad tendrían los síntomas de dolor de cabeza, letargo, pérdida de coordinación o equilibrio, pérdida del control de la vejiga o necesidad frecuente de orinar, visión alterada, deterioro en la memoria, concentración y otras capacidades del pensamiento que puede afectar el desempeño laboral. Es necesario consultar a un médico cuando hay problemas para succionar o alimentarse, vómitos recurrentes sin causa aparente, falta de voluntad para mover la cabeza o acostarse, dificultad para respirar y convulsiones. Las causas de la hidrocefalia son provocadas por un desequilibrio entre la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce y la cantidad que se absorbe en el torrente sanguíneo.
El líquido cefalorraquídeo es producido por los tejidos que revisten los ventrículos del cerebro. El exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos se produce por una de las siguientes razones. Obstrucción, que es el problema más frecuente, que es el flujo parcial o normal del líquido cefalorraquídeo, ya sea de un ventrículo a otro o desde los ventrículos a otros espacios que rodean el cerebro. Mala absorción. Es el problema que existe con los mecanismos que le permiten a los vasos sanguíneos absorber el líquido cefalorraquídeo menos frecuentemente. Y la producción excesiva es el líquido cefalorraquídeo que se produce a velocidad mayor que lo que absorbe. Complicaciones. A largo plazo la hidrocefalia puede variar ampliamente y por lo general son difíciles de predecirse. En los casos menos graves, cuando se trata adecuadamente, puede tener pocas o ninguna complicación grave. La gravedad de las complicaciones depende de lo siguiente: problemas médicos o desarrollos no diagnosticados, administración oportuna del diagnóstico y tratamiento. Escafocefalia. Produce una deformación craneal no sinostósica. Esta deformación es común en niños prematuros. Puede ser solamente posicional o ser el resultado de una craneosinostosis por una fusión prematura de la sutura sagital del cráneo. Esa fusión prematura se extiende desde adelante hacia atrás en la parte superior del cráneo, haciendo que la cabeza crezca de manera larga y estrecha. La craneosinostosis sagital tiene como consecuencia una forma en la cabeza llamada escafocefalia y es el tipo más común que tiene la craneosinostosis. Entre sus síntomas está un cráneo deforme con la forma que adopte según qué sutura está afectada, una sensación anormal de la fontanela del cráneo de un bebé y el crecimiento de la cabeza a medida que el bebé crece. El tratamiento de la escafocefalia puede ser quirúrgicamente, que es descomprimir el cerebro para permitir un crecimiento acorde del cráneo. La osteoartritis de la columna lumbar consiste en el desgaste de los discos intervertebrales, el cual produce que los cuerpos vertebrales, en reemplazo a ese desgaste, gracias a los discos, crean unas proliferaciones óseas llamadas osteofitos. Estos osteofitos se logran ver en una placa fácilmente debido a que hacen que el cuerpo vertebral tome una forma ovalada a sus lados, sobre todo en las puntas, tiende a salir un poco como de forma de dientecito y eso hace que sea una forma ovalada a sus lados. Básicamente, estos osteofitos tienen la función de hacer un colchón o la función de los discos en sí de tener esa flexibilidad y esa articulación sana y notoria al usar siempre cualquier movimiento, a levantar objetos, ejercicio, etc. Entonces, básicamente, en resumen, la osteoartritis es eso, se produce debido al desgaste de los discos y a su vez esto hace que los cuerpos vertebrales creen osteofitos que son proliferaciones óseas. Estenosis del canal raquídeo es una patología en la cual se presenta un estrechamiento en el área de la columna vertebral que provoca presión sobre la médula espinal o un estrechamiento en las aberturas conocidas como agujeros intervertebrales, en la cual los nervios raquídeos salen por la columna intervertebral. La misma es causada por un crecimiento óseo excesivo, se produce también por hernias discales, ligamentos engrosados, por tumores o por lesiones adversas de la columna vertebral, por golpes, caídas en general. La sintomatología de esta misma va a variar según el nivel en donde se produzca la estrechez. Debido al estrechamiento del canal medular, las estructuras nerviosas cercanas pueden comprimirse desde la médula o también hasta las raíces nerviosas, la cual va a producir consecuentemente radiculopatías. En las extremidades se puede presentar un entumecimiento, debilidad,
También ocasiona sensación de hormigueo y puede provocar también sensación de quemazón. La prevención y el tratamiento que tiene esta patología es reducir el riesgo a través de una alimentación saludable, una higiene postural, evitar la obesidad y evitar lesiones por impactos. El tratamiento que se le presenta a esta misma se basa en un uso de antiinflamatorios de tipo corticoide para reducir el dolor y la inflamación corporal. La estenosis del canal raquídeo es el estrechamiento de la columna vertebral que provoca presión sobre la médula espinal o estrechamiento de las aberturas, llamadas agujeros intervertebrales, por donde los nervios raquídeos salen de la columna vertebral. Causa. La estenosis raquídea por lo general ocurre a medida que una persona envejece. Sin embargo, algunos pacientes nacen con menos espacio para la médula espinal. Síntomas. Los síntomas empeoran lentamente con el tiempo. Muy a menudo, los síntomas estarán en un lado del cuerpo, pero pueden comprender ambas piernas. Los huesos y los ligamentos de la columna vertebral se engruesan o crecen. Esto es a causa por artritis o inflamación prolongada. También causada por artritis, enfermedad de Payet, hernia, tumores, fractura o desde nacimiento. Tratamiento: medicamento para el dolor, psicoterapia, inyección epidural en la columna. Aplastamiento vertebral a nivel lumbar. Un aplastamiento vertebral, también conocido como fractura por compresión vertebral, es causada por la presión excesiva de un hueso encima de otro. Son más frecuentes en personas mayores de 65 años, sobre todo en mujeres con osteoporosis, y en algunas ocasiones provocadas por la menopausia, debido a que se tienen los huesos más débiles y menos masa ósea. También se produce en los hombres, aunque en una proporción más baja. Existen 3 causas principales. La primera de ellas es la osteoporosis, como mencioné anteriormente, que es una enfermedad en la cual los huesos se vuelven más frágiles. Los traumatismos, ya sea por una caída, un salto fuerte, un accidente automovilístico o cualquier otro trauma que pueda afectar la columna vertebral. Tumores. El cáncer se extiende a la columna vertebral y debilita gradualmente su capacidad para soportar el peso de su propio cuerpo y soportar las tensiones normales, y puede llegar a destruir la vértebra. Sus síntomas: suele producir un dolor intenso localizado en el lugar de la fractura, que habitualmente cede de forma espontánea transcurridas varias semanas. En muchas ocasiones, por el contrario, no produce ninguna sintomatología y las fracturas son descubiertas de forma casual al realizar una radiografía. Si estos aplastamientos son múltiples, pueden reducir la estatura, producir una curvatura de la espalda o una cifosis, disminuir la capacidad pulmonar y producir dolores crónicos de espalda. Su tratamiento vendría siendo la administración de analgésicos o antiinflamatorios. En ocasiones, la utilización de un corsé que inmoviliza la zona. En todo paciente con un aplastamiento vertebral se recomienda evaluar si tiene osteoporosis y, en ese caso, poner un tratamiento específico para reducir el riesgo de futuras fracturas. La cifosis, para iniciar, se encuentra en el área torácica y nuestro tema es la columna lumbar. Decimos que la cifosis es una curvatura de la columna que produce un arqueamiento en la espalda, llevando a que se presente una postura jorobada. La cifosis está muy relacionada mucho con la edad porque debilitan los huesos de la columna, que hace que se fracturen y se compriman. La cifosis leve ocasiona pocos problemas, pero la cifosis grave puede ocasionar dolor y una desfiguración. En la figura se puede mostrar una cifosis en la RX
que están comprimidas y tienen un tipo de desgaste generando una pérdida de calcio. Y en la figura de arriba se pueden mostrar las diversas curvaturas. Tenemos la esclerosis, tenemos la lordosis y la cifosis. Existen diversos factores que ocasionan, como la fractura, la osteoporosis, la degeneración de los discos, la enfermedad de Schulman, algunas anomalías congénitas y síndromes, cánceres. Y es muy importante mencionar que tenemos una cifosis fisiológica natural. Y ellos se determinan esta cifosis con medidas concretas y no visual, y lo hacen con una medición de un ángulo que se llama COP. Aquí hablaré sobre la escoliosis idiopática. Bueno, la escoliosis afecta a la columna vertebral. Existen tres tipos de escoliosis: la escoliosis idiopática, la escoliosis congénita y escoliosis por alguna afección médica. Bueno, yo hablaré sobre la escoliosis idiopática y haciendo un pequeño resumen en las otras escoliosis. La escoliosis congénita sucede cuando los huesos de la columna no se forman bien desde el vientre de la madre, y la escoliosis por alguna afección médica sucede cuando hay un problema de salud como distrofia muscular, parálisis cerebral, síndrome Marfan, entre otras. Y la escoliosis idiopática es la más frecuente de estas tres. Los niños la pueden desarrollar a cualquier edad, pero la mayoría de las veces ocurre alrededor de la pubertad, cuando el niño hace el estirón. Causas: nadie sabe con seguridad por qué la desarrollan algunos niños, pero las investigaciones indican que sea por la familia. Síntomas: hombros desparejos, un omoplato que parece más prominente que el otro, cintura despareja, un lado de la cintura parece más alto que el otro. Si la curvatura producida por la escoliosis empeora, la columna vertebral también rotará o girará, además de encorvarse de un lado a otro. Esto hace que las costillas de un lado del cuerpo sobresalgan más del lado que del otro. Tratamiento: el corse actúa como un dispositivo de sujeción y evita que la columna se desvíe aún más. El corse no logrará enderezar la columna, pero sí cumple su función: la desviación no aumentará. Algunos niños con escoliosis grave necesitan un tipo de operación llamada función espinal o fusión vertebral. Durante la operación, el cirujano endereza la columna vertebral lo máximo posible y la mantiene en un sitio con varillas metálicas y tornillos. En esta imagen se ve qué es la curvatura de la escoliosis, se ve una desviación lateral y además se ve un acuñamiento en la partecita de abajo. Muchas gracias. Un tumor vertebral es un tipo de tumor espinal que afecta los huesos o las vértebras de la columna vertebral. Un tumor vertebral puede afectar las funciones neurológicas mientras presiona la médula espinal o las raíces nerviosas cercanas. Dado que estos tumores crecen dentro de los huesos, también pueden causar dolor, fracturas vertebrales o inestabilidad de la médula. Un tumor vertebral, ya sea canceroso o no, puede ser potencialmente mortal y causar discapacidades permanentes. Existen muchas opciones de tratamiento para los tumores vertebrales, incluyendo la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, los medicamentos o a veces simplemente monitorear el tumor. Los tumores vertebrales se clasifican de acuerdo con su ubicación en la espina dorsal o columna vertebral. Los tumores vertebrales también se conocen como tumores extradurales, debido a que se manifiesta fuera de la médula espinal. En, en su mayoría, los tumores que afectan a las vértebras se esparcen, o sea, hacen metástasis, desde otra parte del cuerpo hacia la espina dorsal, con frecuencia desde la próstata, las mamas, los pulmones, los riñones. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que suele hacer metástasis en la espina dorsal. Síntomas: los tumores vertebrales pueden causar diferentes signos o síntomas, especialmente a medida que crecen los tumores o los tumores o el tumor. Los síntomas del tumor vertebral pueden incluir los siguientes: dolor en la zona del tumor debido al crecimiento de este, dolor de espalda
que a menudo se transmite a otra parte del cuerpo, dolor de espalda que empeora en la noche, pérdida de sensibilidad o debilidad muscular, especialmente en los brazos o las piernas, dificultad para caminar, que a veces genera caída, menor sensibilidad al frío o al calor, al dolor, pérdida de las funciones intestinal o vesículas, parálisis que puede ser leve, grave y puede aparecer en diferentes áreas del cuerpo. Espondilolistesis es una afección en que un hueso de la columna lumbar se desplaza hacia adelante fuera de la posición apropiada sobre el hueso que está por debajo de ella. Esta afección se produce principalmente en las personas mayores de 50 años. Es más común en mujeres que en hombres. También suelen aparecer en adolescentes o adultos atletas con un traumatismo. Se debe al debilitamiento y las vértebras lumbares por un defecto congénito interarticular. En algunos casos nacen con espondilolistesis y en otros casos son probablemente de base genética. Las vértebras que involucran son L3 a L4 o de L4 a L5. Las causas que tiene esta patología son problemas congénitos, enfermedades degenerativas como la artrosis, traumatismos vertebrales, enfermedades reumatológicas como la artritis, infecciones. Los síntomas que produce esta enfermedad: dolor en la espalda baja, tensión muscular, entumecimiento, sensibilidad en el área de las vértebras. El tratamiento de esta enfermedad depende de la severidad con que las vértebras se han desplazado fuera del lugar. La mayoría de las personas mejoran con ejercicios que fortalezcan y estiren los músculos de la región lumbar. La artrosis de columna o espondiloartrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago de los discos situados entre las vértebras, que pierden elasticidad y no cumplen con la función de amortiguar los impactos que el movimiento del cuerpo genera. La artrosis de columna puede ser artrosis cervical, o sea, del cuello, y la artrosis lumbar, que sería la espalda baja. Además, existen 3 tipos de artrosis de columna en función de la causa que la provoca. La artrosis de columna primaria o tipo 1, que se presenta como una enfermedad hereditaria en la que existe una predisposición familiar. La artrosis de columna secundaria o tipo 2, que está relacionada con los niveles de hormonas esteroideas, particularmente con los niveles de estrógeno. Este tipo de artrosis se desarrolla en los primeros años de la menopausia. Y la artrosis de columna tipo 3, que está estrechamente relacionada con la edad, considerada como sinónimo de envejecimiento. Los síntomas de la artrosis de columna pueden ser dolor de espalda o la columna vertebral, rigidez de la columna vertebral, pérdida de flexibilidad en la columna vertebral, aumento del dolor con la actividad o después de permanecer mucho tiempo de pie o sentado, y o adormecimientos o corrientazos irradiados a las extremidades, aunque también esta enfermedad se puede presentar de manera asintomática. Las causas de la artrosis de columnas pueden ser envejecimiento, que sería a partir de los 30 o 40 años de edad. Es normal que la radiología muestre signos iniciales de artrosis vertebral, si padece o no de dolor. También el sexo, que por lo general se presenta más en las mujeres mayores de 50 o 55 años y coincide con la menopausia. La genética también puede ser una enfermedad hereditaria. La actividad laboral, que sería la repetición de movimientos articulares. La actividad física elevada. Los deportistas de élite también tienen un riesgo de desarrollar esta enfermedad. El sedentarismo, una vida sedentaria que provoca la debilidad de los músculos abdominales y la espalda.
La obesidad, que no parece participar en el desarrollo de la artrosis, pero sí que puede agravarla en determinadas articulaciones como las rodillas, y los traumatismos, que serían fracturas y lesiones. ¿Cómo podemos prevenir la artrosis? Se les recomienda llevar una dieta sana y equilibrada a los pacientes, también realizar ejercicio físico con moderación y evitar actividades laborales que implican el sobreesfuerzo. Por otro lado, los expertos recomiendan que las personas sean cuidadosas al practicar deportes de contacto como fútbol o rugby, ya que no están recomendados para los pacientes con artrosis. El tratamiento no quirúrgico puede ser con medicamento, fisioterapia o la pérdida de peso, y el tratamiento quirúrgico puede ser reemplazo de disco, microdiscoidectomía, descompresión y la función intercorporal lumbar anterior. Tendinitis del manguito rotador. Esta patología consiste en el choque llamado impingement, que es entre el troquíter y el acromio. ¿Cómo se produce esta patología? Pues básicamente el manguito rotador, que se inserta en el troquíter o hace la conexión, la articulación, consiste en que primero el manguito rotador tiene tres músculos. Está el supraespinoso, el infraespinoso y está el redondo menor. El supraespinoso pasa por debajo del acromio conectando con el troquíter. Este tiene la funcionalidad, junto con los demás músculos, de mover hacia arriba el troquíter, haciendo de que llegue a tocar un poco con el acromio. Por eso es que cuando uno levanta el brazo o alza el hombro, llega a veces a sentir como un golpecito, y eso se debe a que el acromio está chocando con el troquíter. ¿Qué pasa cuando hay una tendinitis? Es cuando ese golpe se excede más de lo común, cuando se llega a pasar del límite y el troquíter llega a chocar de lleno con el acromio, provocando que se sienta como un tirón, y eso se llama tendinitis del manguito rotador. Luxación de hombro es una lesión habitual en las prácticas deportivas y se produce cuando la cabeza del húmero sale del glenoide. Sucede por un traumatismo debido a que la ruptura de los ligamentos que estabilizan la articulación glenohumeral se sale de su sitio. Cuando se luxa un hombro, los tejidos situados alrededor de la articulación, como los ligamentos, los tendones y los nervios, también pueden desgarrarse. Los tipos de luxación. Luxación subcoracoide, que es una de las más frecuentes. Se produce cuando la persona cae sobre la mano o el codo. Luxación subglenoidea ocurre en caídas, pero cuando el brazo se encuentra en una posición de rotación forzada. Esta luxación es poco frecuente. Las causas de la luxación de hombro son traumáticas por un choque o golpe sobre la articulación, lo que hace que se fuerce demasiado superando los límites de movimiento. Cuando ocurre en jóvenes menor de 20 años, las probabilidades de que se produzca una segunda luxación son superiores al 80%. Entre los síntomas están dolor severo en el hombro, la articulación puede estar inflamada, puede haber moretones o entumecimientos en el hombro. La luxación del hombro recibe un tratamiento específico para aminorar el dolor y después se procede a colocar la articulación en su lugar. Bursitis es la hinchazón o irritación de una bursa. Una bursa es un saco lleno de líquido que actúa como amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos. Los síntomas de la bursitis pueden incluir cualquiera de los siguientes: dolor articular, sensibilidad cuando se presiona alrededor de la articulación, rigidez y dolor cuando se mueve la articulación afectada,
hinchazón, calor, enrojecimiento sobre la articulación, dolor mientras hay movimiento y cuando se descansa. Las causas. La bursitis es a menudo el resultado de la sobrecarga. También pueden ser causados por un cambio en el nivel de actividad, como el entrenamiento para una maratón o el sobrepeso. Otras causas incluyen traumatismo, artritis reumatoidea, gota o infección. A veces las causas no se pueden determinar. La bursitis comúnmente se presenta en el hombro, la rodilla, el codo, la cadera. Otras áreas que pueden verse afectadas incluyen el tendón de Aquiles y el pie. ¿Cómo se cura la bursitis? La bursitis suele mejorar sola. Algunas medidas conservadoras como descansar, ponerte hielo, tomar un analgésico pueden aliviar la molestia. Si las medidas conservadoras no funcionan, es posible que necesites medicamentos. La bursitis suele darse en atletas, personas que van al gimnasio. O sea, la bursitis se presenta más cuando una articulación está en constante fricción o, o excede, cuando se excede eh, la articulación, cuando se excede el uso de esta articulación, las bursas se pueden inflamar y causando la bursitis. Y suele mucho en los atletas y personas que van constantemente al gimnasio o personas de sobrepeso. Pinzamiento de hombro. Es una de las patologías asociadas con los tejidos blandos del hombro que afectan al tendón del músculo supraespinoso, generando en muchas ocasiones tendinitis del mismo. El pinzamiento es el pellizco de los tejidos blandos entre la cabeza del húmero y el arco subacromial. La causa de este síndrome es un estrechamiento del espacio entre la cabeza del húmero y el acromio. En este espacio se encuentran los tendones del manguito rotador protegidos del hueso acromio. Puede ser causada por calcificaciones o debilidad del manguito rotador. Las calcificaciones en el hombro son frecuentemente asociadas con el desarrollo del pinzamiento del hombro. Las calcificaciones se forman en la parte inferior del acromion y comienzan entonces a reducir el espacio subacromial, haciendo más fácil que las estructuras se compriman. Estas calcificaciones se refieren a menudo como los ganchos del acromio y se clasifican en primer, segundo o tercer grado. Cuanto mayor sea el gancho, más probable es que el supraespinoso o la bursa estén pellizcadas. La debilidad del manguito rotador también puede desempeñar un papel en el desarrollo del pinzamiento. Si el manguito de los rotadores se debilita, el hombro es menos estable. Esta falta de estabilidad permitirá a la cabeza del húmero para elevarse en el espacio subacromial. Entre sus síntomas están el dolor en el hombro con cualquier movimiento y ocasionalmente rigidez del hombro. Las actividades funcionales como ponerse una camisa o lavarse el cabello puede ser muy doloroso y hay que tener cuidado porque esta patología puede evolucionar a un hombro congelado. El tratamiento será conservador durante por lo menos 6 meses y si no se ven resultados se valorará el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico del síndrome de compresión se suele hacer después de un examen físico y radiografías. Los rayos X se utilizan para determinar si existen calcificaciones, la forma del acromion y el grado del estrechamiento del espacio subacromial. Hablaré sobre hombro congelado.
El hombro congelado o capsulitis adhesiva es una enfermedad caracterizada por el dolor y pérdida de la movilidad del hombro. Aparece fundamentalmente en mujeres por encima de los 50 años. La patología da en la articulación que conecta el húmero con la clavícula y la escápula. Causa: no se demuestra una causa evidente para esta patología, pero algunas patologías hace que haga esta aparición tras una bursitis o una tendinitis de hombro. Puede progresar de forma lenta y ocasionalmente de forma rápida. Los síntomas, como lo que están mencionados, dolor, que es como dolor de hombro, rigidez y reducción de movilidad. Tratamiento: la inyección forzada de contraste que le inyectan en el interior de la articulación para aumentar el tamaño de la cavidad articular al romper adherencias. Siguiente. Aquí en la primera imagen se puede ver dónde está ubicada la patología. En la segunda, dónde están las flechas señaladas, que es un signo que es rigidez. Y en la última es una resonancia magnética. Fractura de apófisis coracoide. Un pequeño recorderis de lo que es la apófisis coracoide. Sabemos que es un saliente óseo situado en la porción superior y anterior de la escápula, cerca de la articulación escapo-humeral, y tiene forma de gancho. Aparte que le proporciona estabilidad anterosuperior a la articulación. La apófisis coracoide es el punto en el que se incrustan muchas estructuras anatómicas en la región del hombro. Ya para hablarle un poquito más profundidad de la fractura de apófisis coracoide, primero que todo está muy ligada con las luxaciones acromio-clavicular, luxaciones escápulo-humeral y roturas de ligamentos coraco-claviculares. Las fracturas de la apófisis coracoide son poco frecuentes en realidad, y las que existen son porque afectan a la base de la escápula y suelen pasar por un traumatismo directo. Por ejemplo, tenemos los accidentes automovilísticos y también podemos mencionar las personas que hacen deportes. Para detectar esta fractura sería con una tomografía axial computarizada para su confirmación, y lo que es el tratamiento sería con colocación de tornillos. Ahí se logra ver en la imagen de RX la fractura de apófisis coracoide. Sería todo. Capsulitis adhesiva. Es un cuadro que se caracteriza por la limitación de los movimientos y dolor intenso del hombro, que puede durar desde varios meses a años. Las dos principales síntomas del hombro congelado son dolor e incapacidad funcional, que es la dificultad de hacer movimientos normales del hombro. Causa: puede estar relacionada con traumatismo del hombro o enfermedades sistémicas que no tienen nada que ver con la articulación del hombro, tales como diabetes, hipotiroidismo o enfermedades cardiovasculares. Tratamiento: como la capsulitis adhesiva es una enfermedad autolimitada que se resuelve solo después de varios meses, el tratamiento inicialmente busca el control del dolor y la restauración de parte de los movimientos del hombro. La artrosis glenohumeral es una enfermedad de tipo degenerativa, la cual se produce en la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato. La misma es de un estilo degenerativo, ya que va aumentando su daño progresivamente hasta causar terribles daños. La misma produce una pérdida del cartílago que recubre las superficies articulares y hace que desaparezca el espacio en la articulación. La misma afecta el área, causando un endurecimiento de las superficies óseas y formando también osteofitos. La misma es causada por diversos factores. Entre los principales siempre se observa un proceso de tipo degenerativo de clase artrósica. Se puede producir también por antiguos traumatismos o lesiones, y también se presenta por una extensa rotura en los tendones del hombro. La sintomatología de la misma es un intenso dolor en el hombro, produce también incapacidad funcional del área, se puede producir también pérdida de fuerza y una rigidez articular, impidiendo el trabajo diario o la movilización de la misma. El tratamiento para este tipo de patología se basa en un tratamiento antiinflamatorio y analgésico y tomas de fisioterapia para mejorar la condición de
la zona. La osteomielitis es la infección de los huesos. Las infecciones pueden llegar a un hueso al viajar a través del torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano. Las infecciones también pueden comenzar en el propio hueso si una lesión se expone a gérmenes. Los fumadores y las personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la insuficiencia renal tienen un mayor riesgo de presentar osteomielitis. Las personas que tienen diabetes pueden contraer esta enfermedad por los pies si tienen úlceras. Los signos y síntomas de la osteomielitis incluyen los siguientes: fiebre, inflamación, calor y enrojecimiento en la zona de la infección, dolor en la zona de la infección y fatiga. En algunas ocasiones la osteomielitis no causa signos ni síntomas o resulta difícil distinguirlos de otras enfermedades. Esto es especialmente válido para los bebés, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos. La mayoría de los casos de osteomielitis son productos de estafilococos, que son unos tipos de gérmenes que se encuentran comúnmente en la piel o en la nariz de las personas sanas. Los gérmenes pueden entrar en un hueso de varias maneras, incluidas las siguientes: el torrente sanguíneo, por lesiones o por cirugía. Muchas gracias.